Hoy en Cara a Cara hablamos sobre los temas de la semana, desde la desaparición de Marco Antonio Sánchez hasta el 3 de 3 que no presentan los diputados. Hablaremos con Jorge Alatorre del Comité de Participación Social y con el profesor Alberto Vallardo. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. De la mañana con 5 minutos. Las desapariciones son un grave problema de nuestro país. Usted lo sabe, en este espacio hemos tratado de abordar cotidianamente este grave problema social que afecta a nuestro país. En este momento hay más de 33,000 personas no localizadas, desaparecidas en México. Algunas tienen una carpeta de investigación vinculada con el crimen organizado, con el narcotráfico. Otros no, más bien con temas personales, asuntos familiares. Otros entran o encajan en la definición de desaparición forzada, es decir, que existe detrás del móvil o que existen las intenciones de la desaparición, una posible intención de las fuerzas públicas, de las fuerzas policíacas de nuestro país. Esta cifra asciende a más de 33,000 y de acuerdo a las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones sociales que se encargan de analizar este tema, de recabar los datos, de conocer los expedientes personales de cada una de las personas desaparecidas en México, la cifra puede incluso superar los 50,000 por aquellas desapariciones que no se denuncian o que no conocemos, o personas que han sido asesinadas pero que nunca se supo el paradero de su cuerpo. Es decir, estamos hablando de que posiblemente incluso dentro de estas 33,862 personas que hasta el momento integran el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, posiblemente estemos frente a un subregistro por la falta de denuncia y por distintos elementos que hacen que la cifra pueda parecer menor. Sin embargo, este fin de semana, y eso sucede con casos muy específicos, con nombre y apellido, con rostros que se van encajando en la opinión pública. Este fin de semana estuvimos muy pendientes siguiendo el caso de Marco Antonio Sánchez Flores, un joven de 17 años de la Ciudad de México que desapareció el pasado martes 23 de enero, muy cerca en las inmediaciones de la estación El Rosario del Metrobús en la capital del país. Marco Antonio, joven de 17 años, estudia en la preparatoria 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue visto por última vez, iba con un amigo precisamente afuera de esta estación. Fue retenido por estar fotografiando a un graffiti que estaba cerca de esta estación del Rosario, y desde ahí, desde el 23 de enero hasta ayer a las 21:25 horas, estuvo desaparecido. Sus padres no sabían de su paradero. Ayer por la tarde supimos que había sido visto saliendo de un paso peatonal en Tlalnepantla, que había sido captado por una de las cámaras C5 del gobierno de la Ciudad de México. Pero en estos 5 días, más de 5 días en los que estuvo desaparecido Marco Antonio, realmente no tuvimos comunicaciones certeras por parte de las autoridades de la Ciudad de México, tampoco de la Fiscalía General del Estado de México. En un primer momento, después de que se supo de la desaparición de este joven, el gobierno de la Ciudad de México tomó como medida separar del cargo a los policías involucrados, que decían o su versión era que lo habían detenido nada más para hacerle algunas preguntas de rutina, de revisión, y sin embargo lo habían soltado minutos después, y por lo tanto que ellos se quitaban cualquier tipo de responsabilidad relacionada con su paradero. Hasta ayer a las 21:25 horas fue señalado, fue localizado en el Estado de México. Después se pudo reunir con sus padres. Miguel Ángel Mancera, creo que en un acto de cinismo, porque al final este tipo de cosas no tienen que pasar, que un joven, una jovencita, quien sea, desaparezca
por una revisión o porque esté fotografiando un graffiti, pues salió en rueda de prensa y en conferencia a decir que lo habían logrado, que habían localizado a este joven, que bueno, que al final está con vida. Por cierto, la diferencia en estos 5 o 6 días entre cómo fue retenido en su momento Marco Antonio y cómo es entregado o cómo es localizado días después, dejen claro que tuvo días muy complicados. No sabemos, ya veremos cuando declare y cuando diga qué pasó, si fue golpeado, si fue torturado, qué pasó en estos días, pero lo cierto es que este caso, digamos, esta experiencia de Marco Antonio deja muchísimas conclusiones sobre el modelo de actuación de las policías y de la procuración de justicia en nuestro país. Primero, todavía ese grave delito que afecta a muchísimos jóvenes en México, que es la aportación de cara, es decir, ya sea porque quieren obtener algún recurso económico o porque piensan que detrás de cualquier joven que está en la calle hay un posible delincuente. Miles y miles de jóvenes en nuestro país son señalados y son extorsionados y criminalizados por el simple hecho de estar en las calles, por el simple hecho de salir a divertirse, por estar acompañados con amigas o con amigos, y sin embargo esto no se ha logrado corregir. Es un modus operandi de muchísimas policías en donde creen que cualquier joven que está caminando por las calles es un potencial criminal. Segundo, que los desaparecidos siguen siendo un problema ignorado en nuestro país, un problema que desde los discursos de los políticos, de los funcionarios públicos, parece tener muchísima importancia, pero que después, cuando nos vamos al presupuesto que hay para combatir este problema, cuando vemos las estructuras institucionales que existen para poder combatir este problema, nos damos cuenta que se encuentra involucrada, incluida dentro de las prioridades más bajas de la administración pública. Para que usted se dé cuenta, y esto lo ha escrito en varias ocasiones el periodista Rubén Martín, en Jalisco, a nivel nacional, se destinan más recursos, se destina más dinero para encontrar autos robados, para encontrar autos que se extravían, que para encontrar a personas. ¿Y por qué? En buena parte por decisiones de los gobiernos que priorizan encontrar autos, encontrar personas, pero también por presiones de la sociedad civil, de nosotros, de los ciudadanos, que parece que nos importa mucho más que los gobiernos se dediquen a encontrar autos robados, que encontrar ciudadanos que han sido desaparecidos por el crimen organizado, por las policías o por cualquier otra razón. Otro asunto que es fundamental en este tema de los desaparecidos es que las apuestas institucionales que han hecho los gobiernos hasta el momento han fracasado y no están dando resultados. En Jalisco se puso en marcha la Fiscalía especializada en búsqueda de personas desaparecidas, con un proceso interesante relacionado con la Organización de las Naciones Unidas, en donde tuvieron la posibilidad las organizaciones de participar y de involucrarse en la construcción de la propia fiscalía, incluso de definir el perfil que tenía que ocupar el cargo de fiscal especializado en búsqueda de desaparecidos. Al final se designó a alguien que ha estado en el tema durante muchos años, que es Teresa Medina. Sin embargo, un mes después de haber ocupado el cargo, renunció. No escuchamos nunca ninguna versión de Teresa Medina, solo escuchamos la versión de la Fiscalía General del Estado, donde dijeron que tenía un asunto personal, una enfermedad, y por lo tanto se separaba del cargo para atender sus motivos personales. A pesar de eso, no tuvimos ninguna otra aclaración. Supuestamente la Fiscalía estaría en marcha ya desde finales del año pasado, pero ahorita no tenemos ni un informe, ni una conferencia de prensa, ni un solo dato, ni una investigación seria sobre los distintos temas relacionados con los desaparecidos. Es decir, estamos hablando hasta el momento de una apuesta institucional, de un elefante blanco que en este momento no va para ningún lado. No sabemos cuándo se va a elegir al nuevo titular. En este momento está Dante Aro, que se encarga de derechos humanos y también del asunto de los desaparecidos, pero en realidad sabemos muy poquito. Esta fiscalía, que tampoco tiene presupuesto propio, no tiene ninguna autonomía. Entonces, bueno, es otra vez el gatopardismo, supuestamente cambiar todo para que todo siga igual. Y cuarto, el tema de los desaparecidos pone
contra las cuerdas el modelo de procuración de justicia y el modelo de investigación en nuestro país. No tenemos investigaciones concluidas. Las víctimas, los padres, sobre todo los desaparecidos, tienen que pasar por un proceso muy duro de doble victimización. Por un lado, estar padeciendo en sufrimiento, sufrir porque no pueden encontrar a su hija, a su hijo o algún familiar, y a pesar de eso tienen que pasar calvarios para poder denunciar. Se enfrentan a agentes del Ministerio Público que lo que provocan es una doble victimización, porque los acusan a los hijos, a las hijas de estar de reventón, de estar en drogas, de estar vinculados al narcotráfico, y nunca vemos una investigación seria con relación a este tema. Ojalá que se acabe la tolerancia con los desaparecidos, no solo la tolerancia de las autoridades que les preocupan otros temas, que no necesariamente el tema de los desaparecidos, y también la tolerancia de la sociedad civil, a ver que todos los días desaparecen personas en nuestra sociedad y parece como que nada pasa. Hasta aquí el caso de Marco Antonio Sánchez. Vamos a ir al corte. Te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41 si quieres opinar sobre este asunto espinoso del fin de semana, la desaparición y posterior localización de Marco Antonio Sánchez. Si quieres hablar sobre el hecho de que los diputados no presentan su 3 de 3 o la mitad de ellos no han presentado su 3 de 3, lo abordaremos más adelante. Sobre la elección del secretario técnico del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y sobre los distintos temas de la agenda seguridad. Cuauhtémoc Blanco va a ser el candidato a la gobernatura en Morelos por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, o sobre la campaña presidencial que sigue de lleno al fondo de cara al 1 de julio de este 2018. Vamos al corte. Nueva la mañana con 19 minutos. Si a ti te gustan las encuestas, hoy el periódico El Universal publica, en conjunto con Buendía y Laredo, la casa encuestadora, un estudio demoscópico rumbo a las elecciones presidenciales en 2018. Andrés Manuel López Obrador 32%, Ricardo Anaya creciendo 26%, José Antonio Meade, a pesar de los pesares, en 16%, es decir, ya 10 puntos abajo de Ricardo Anaya. Después Margarita Zavala con 4% y al fondo el Bronco con 2%. Algunas de las intenciones electorales rumbo a 2018. Aquí en Cara a Cara le estaremos dando seguimiento a todos los estudios demoscópicos, sobre todo los serios que se hacen rumbo a la elección presidencial del 1 de julio. Saludamos a Jorge Alatorre, usted lo conoce, él es el presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, porque el día de ayer definieron los finalistas para ser secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, la terna, y queremos platicar con él unos minutos. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Buen día. Oye, Jorge, platícanos primero, antes de entrar a los tres nombres que ustedes mismos definieron, platícanos qué es el secretario técnico y para qué funciona. Claro, mira, el Sistema Estatal Anticorrupción cuenta con un organismo público descentralizado conocido como Secretaría, la Secretaría Ejecutiva, y el titular de esta Secretaría Ejecutiva es un secretario técnico. El secretario técnico tiene que ver por la articulación de las instituciones que conforman el comité coordinador, tiene que proveer de información, inteligencia, estudios y propuestas de políticas para agilizar los trabajos del mismo, y junto con 4 integrantes del Comité de Participación Social, esto es todos menos el presidente, se encarga también de constituir la comisión ejecutiva, que es la encargada precisamente de estos estudios y propuestas. Adicionalmente, pues, se encarga de todas las cuestiones administrativas que tiene que ver un OPD. ¿Por qué es importante, Jorge, que exista un secretario técnico independiente tanto de las fuerzas políticas como de los gobiernos? Bueno, es importante porque dentro de esta nueva tesitura no solamente hay que ser, sino parecer. Es importante que la independencia evite cualquier tipo de vínculo que pudiera limitar, constreñir o cuestionar la actividad de un secretario. Por ejemplo, puede que haya un secretario que tenga vínculo y que se comporte de la forma más correcta. Sin embargo, siempre existirá la sospecha de falta de legitimidad o de que está haciendo algo mal, aunque no lo haga. Sí. Esto debilita en general al sistema y por lo tanto hace más compleja la gestión de un secretario, que lo pudiera ver alguno muy bueno, que de veras tenga más aprecio por las instituciones que por los compromisos, pero vamos, en esta primera etapa necesitamos
no solamente tener la independencia, sino alejar toda duda respecto de alguna dependencia indebida. Aquí tengo los tres, Jorge, que están en la terna. Aimé Figueroa Neri, con un puntaje de 96.01, Gilberto Tinajero Díaz 84.84 y Francisco Javier González Vallejo 83.55. ¿Cómo llegan a este puntaje, Jorge? Bueno, este puntaje se obtiene a través de una ponderación muy detallada del currículum vitae con base en la tabla 2 que tenemos dentro de nuestros criterios, sí. O sea, los deseables. Puede que haya profesionales, y de hecho los hubo, bastante avanzados en sus disciplinas, pero se están requiriendo tantas cosas tan diversas que eso lleva a este puntaje 1. 2, eso constituye el 50% de la calificación. El 30% de la calificación lo constituye el caso práctico que fue resuelto también por los aspirantes, y por último el 20% tiene que ver con la entrevista. Es decir, son los tres elementos que se ponderan. Efectivamente. Ustedes le dan entonces más peso a la trayectoria. A la trayectoria y a un análisis exhaustivo de su currículum y capacidades. Ahora, Jorge, platícanos un poquito de cada uno, más o menos para conocerlos. Por ejemplo, ¿quién es Aimé Figueroa? Bueno, Aimé Figueroa es una académica que tiene ya décadas dedicada al estudio de las cuentas públicas. Tiene por lo menos unos 3 o 4 volúmenes especializados, es miembro de la comunidad de rendición de cuentas que se encuentra alojada en el CIDE, y actualmente hasta el 31 se está desempeñando como directora del órgano de capacitación y educación de la Auditoría Superior de la Federación. Gilberto Tinajero. Gilberto Tinajero es un maestro en políticas públicas con especialidad en transparencia y rendición de cuentas, actualmente director de proyectos especiales en el CESJAL y coordinador de la maestría en transparencia y de protección de datos personales. Y Francisco Javier González Vallejo es el tercero, ¿no? Francisco Javier González Vallejo ha sido consejero del ITEI. Del ITEI, ¿no? Sí. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y también ha manejado temas de transparencia. Ahora, 96, 84 y 83. Parece que la distancia entre Aimé Figueroa y el resto es muy importante en materia de puntaje. Sí es importante, sin el mérito de los otros dos o los que estén después de ellos, pero dada la especificidad que requerimos y el perfil que debe de conocer este sistema a profundidad y poder contar con los nexos académicos y gubernamentales suficientes a nivel federal, pues nos parece que es una muy buena candidata, sin desdoro, por supuesto, de los otros dos. Es decir, los tres son elegibles. Los tres son elegibles. Sin embargo, ¿te parece a ti que el perfil de Aimé Figueroa es mejor que el de los otros dos? Nuestra terna es progresiva y por eso efectivamente la pusimos en ese orden, y además en este ejercicio hicimos una cosa que no han hecho en otros estados. Otros estados han dejado exclusivamente en manos del Comité de Participación Social la elección. Pocos han hecho entrevistas, exámenes, sí. Y nosotros somos el único que dentro del proceso de las entrevistas además invitamos a integrantes de la sociedad civil a que manifestaran su opinión respecto del perfil de los que ellos estaban viendo. Y entonces esta terna se va a votar ¿dónde, Jorge? Esta terna la estaremos votando el día de hoy en la Contraloría. Hoy en la Contraloría, ¿y quiénes participan en la votación? Los del Comité Coordinador. ¿Qué son? Recuérdalos. Que son Auditoría Superior del Estado, Contraloría del Estado, Consejo de la Judicatura, ITEI, Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, sí. Y Comité de Participación Social. ¿Hay algún voto de calidad? Porque puede quedar 3-3, son 6, ¿no? Bueno, lo que pasa es que se requieren 5 de 6 votos. ¿Se requieren 5 de 6 votos para...? 5 de 6 votos para esto. Para todas las demás votaciones que se dan dentro del comité, el presidente tiene voto de calidad, pero en esta, pues además se requiere un consenso muy importante. ¿Y ya has sabido algo de las intenciones de quienes participan en esa mesa? Bueno, no he sido muy respetuoso de su prerrogativa de poder razonar su voto. En el momento en que nosotros estemos viendo las entrevistas de los candidatos, ahí estaremos nosotros intercambiando perspectivas, y yo tengo mucha fe en que lograremos un consenso. Son gente de buena voluntad y hasta el momento hemos trabajado bastante bien. Jorge Alatorre, ¿qué falta para que el fiscal anticorrupción comience su labor? No sé, ¿cómo va el proceso de Gerardo de la Cruz? Bueno, el fiscal que también debería estar en esa mesa
Exacto, sería el séptimo, ¿no? Así es, sería el séptimo. En estos momentos se encuentra en la Ciudad de México, tomando sus exámenes, hasta donde yo tengo conocimiento. Y una vez terminando sus exámenes, deberá de obtener un veredicto que esperamos sea favorable y proceder a la protesta en los términos de ley. Creo, Jorge, que se ha abierto un debate sobre, particularmente en el Poder Judicial, con el caso, por ejemplo, de los contralores. El lunes de la semana pasada estuvo aquí con nosotros en Cara a Cara Rodrigo Moreno, el presidente del Tribunal Electoral, y nos decía que la autonomía del Tribunal Electoral les permite a ellos mismos nombrar al contralor. ¿Qué opinas de esa tesis, y si crees que en el Poder Judicial ha habido resistencias para que algunas disposiciones del sistema estatal anticorrupción entren en vigor? Mira, en varios lugares hemos encontrado resistencias. Ellos más bien expresan lo que la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral les mencionó. Yo no creo que en estos tiempos la autonomía tenga que estar peleada con la rendición de cuentas, sino más bien la autonomía debe estar justificada con una genuina rendición de cuentas que muestra que no hay ningún tipo de abuso o sospecha de abuso en el ejercicio de la misma. Pasando a lo siguiente, hay dos disposiciones que emite la Suprema Corte, una en el caso de Nayarit, donde efectivamente antes de la existencia del sistema anticorrupción le concede al tribunal la posibilidad de nombrar a su contralor, pero hay otra más reciente en el caso de Michoacán, en donde la Suprema Corte menciona que una vez que ya existe un sistema anticorrupción, existe este nuevo entorno, esto procederá a no afectar su autonomía. Hay que recordar que estos contralores han sido nombrados por el Congreso, y hay que recordar también que el Instituto Electoral tiene desde hace ya por lo menos 7 o 8 años un contralor autónomo, y su autonomía no se ha visto mermada por ello. Es decir, ¿te parece que, entiendo que también ustedes la semana pasada, el 25 de enero, enviaron una carta donde descalifican las acciones del tribunal, ¿no? Bueno, hablamos con ellos, y lo que en la carta lo que decimos es que no concordamos, que nosotros debemos ser respetuosos de las decisiones de las instituciones, porque esas tienen que acatarse en tanto la Suprema Corte no se pronuncie específicamente, pero creemos que, y hacemos un llamado a que se tome al contralor nombrado, que sea designado por ellos en los términos de la ley, y así estaremos cumpliendo con ambos principios. Ahora, ahí Jorge Latorre, hay que hacer alguna modificación legal, porque también ocurrió algo similar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que al final terminó acatando la propuesta que ustedes evaluaron, pero al principio tuvieron sus dificultades para poder asumir que no les tocaba nombrar al contralor. Por fortuna con Alfonso Núñez Barrón tuvimos una muy buena comunicación y logramos un acuerdo que creemos que puede también subsanar este diferendo en el Tribunal Electoral. El presidente del tribunal se ha reunido con nosotros, precisamente a él le entregamos en la mano esa carta, y él dijo que le iba a comentar con sus... Pero es un asunto de voluntad, ¿no, Jorge? O sea, para pasar a que sea un asunto de leyes. Sí, no estamos pidiendo que vayan en contra de la resolución del tribunal. Sabemos que tienen que acatarla, si no ocurrirían en desacato. Entonces, acatan esa resolución, pero además, en un ámbito, en un espíritu de encuentro, designan, en uso de sus facultades, al contralor que ya fue votado por el Congreso. Sí, lo que pregunto es cómo le hacemos para que esto no ocurra. ¿Hay que cambiar las leyes? ¿Hay que modificar algo? Para que eso no ocurra, no, bueno, lo que tendría que hacer es resolverse la controversia constitucional, que el Congreso deben de estar trabajando en ella, al menos eso fue lo que nos dijeron por parte de la dirección jurídica. Y la Corte definirá quién tiene razón en este tema, ¿no? Pronuncie, y entonces ya estaremos en un paso adelante, pero en tanto eso ocurra, podremos salvar tener un contralor ahí. Es decir, las primeras tesis de la Suprema Corte en este tema eran antes de la entrada en vigor de las leyes anticorrupción. La de Nayarit, efectivamente. Y ahora ya con las nuevas leyes puede ser que la Corte cambie su tesis. Ya la cambió en el caso de Michoacán. Jorge Latorre, antes de despedirte, creo que hay un tema, ya va pasando el asunto de los nombramientos. Creo que la mayoría de los nombramientos salieron bien calificados, tanto por el Congreso, por ustedes, por la sociedad civil, y creo que ahora la preocupación va hacia el asunto de qué tantos dientes y qué tantos recursos tiene el sistema estatal anticorrupción, las fiscalías, para poder empezar a dar resultados a corto plazo. ¿Te parece que las condiciones están puestas para que el sistema empiece a dar resultados?
Yo creo que las condiciones están puestas, pero los primeros resultados que tenemos que ver son la estructura del andamiaje institucional de coordinación, acción y clasificación de los tipos de abusos de la confianza pública. Vamos, cuando me refiero a avances, es que este primer año sobre todo, lo que tenemos que concentrarnos es en construir los cimientos del edificio anticorrupción. Sí. No van a ser cuestiones espectaculares que traigan a personas con esposas y detrás de las rejas, aunque siempre puede ocurrir, por supuesto, pero todo tiene que ser con debido cuidado al debido proceso, y tiene que hacerse de una forma en la cual no se esté buscando la espectacularidad, sino los efectos de largo plazo, siempre con apego al derecho. Entonces, vamos, por supuesto, están puestas las condiciones. El presupuesto no es definitivamente el óptimo, pero en la instalación del comité coordinador, el gobernador hizo unos pronunciamientos que nos parecen bastante alentadores, en donde él mencionó que se deberán de contar con los recursos suficientes para poder dar estos primeros pasos, particularmente en el primer año, que es un año que es particularmente oneroso porque hay que hacerlo todo, ¿no? A mí me preocupa, Jorge, el caso de la Fiscalía Anticorrupción en particular, que pues va a poder acceder a muy poco presupuesto, el que más o menos puso el gobernador y el Congreso para el sistema estatal, pero es muy poquito para una Fiscalía Anticorrupción. Sí, es muy poco, y los primeros pasos que tenemos que hacer junto con el fiscal y por supuesto en respeto a su autonomía, es trabajar junto con él para poder elaborar la mejor propuesta y que contemos con profesionales especialistas. Vamos, un ministerio público en el área de secuestros no puede ser un ministerio público en el área de combate a la corrupción. Claro. Ni vamos a se requieren especialistas de inteligencia financiera, se requieren equipos que vamos, habrá que hacer una búsqueda a nivel nacional si hace falta para contar con los mejores hombres y mujeres para integrarla. Jorge, gracias y buen inicio de semana. No, hombre, igualmente, hermano. Nos vemos. Muy buenos días. Ahí está Jorge Alatorre, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, una coyuntura importante. Hoy se elige al secretario técnico del Comité de Participación, bueno, de todo el Sistema Estatal Anticorrupción, y le estaremos dando más detalles en Zona 3 Noticias. Al regreso hablamos sobre los diputados que no presentan su 3 de 3, que son más de la mitad. 9 de la mañana con 38 minutos. La declaración 3 de 3 se incluyó ya desde hace tiempo en distintas normativas. Todavía no entran de lleno en vigor por todo lo que supuso la adaptación del sistema estatal anticorrupción, la instalación del Comité de Participación Social, pero hoy nos enteramos con una investigación, simple revisión de lo que se ha presentado por parte del periódico Mural, que solamente 19 de los 39 legisladores han presentado su declaración 3 de 3, son 13 de Movimiento Ciudadano, todos 3 del PRI, 2 independientes y 1 del PRD, es decir, estamos hablando de los que han presentado en este momento, es decir, los que no han difundido sus declaraciones son 10 diputados del PRI, 5 del PAN, 3 del Partido Verde Ecologista, 1 perredista y 1 de Nueva Alianza. Y para profundizar sobre este tema, ¿por qué los diputados le tienen tanto miedo a la declaración 3 de 3? Saludamos a Alberto Vallardo, él es el coordinador del Observatorio Legislativo del ITESO. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, un saludo a ti y a todo el auditorio. ¿Te sorprende esta cifra, Alberto, que tantos diputados no hayan presentado su 3 de 3? Pues sorprenderme no, sí me preocupa, entiendo el argumento de algunos de que todavía no es una cuestión obligatoria, pero la verdad es que esto deberían estarlo presentando como una muestra de transparencia y de que no tienen nada que ocultar. El hecho de que se escuden en que la ley no los obliga, pues sí nos hace pensar qué estará pasando ahí. Digo, claro que al no tener una cuestión también obligatoria, pues eso hace difícil que legalmente se pudiera utilizar algún dato que no fuera cierto en este tema, pero pues eso no es un motivo para no presentarse de cara a la ciudadanía y decir, miren, aquí está y vean que no tengo nada que esconder respecto a mi patrimonio, por lo menos. Bueno, en general, los 3 asuntos que se manejan, ¿no? Que creo, Alberto, que esto, el hecho de que 20 de 39 no hayan presentado su declaración 3 de 3, pues pone de manifiesto que las declaraciones tienen sus dientes, que hay políticos que no se sienten cómodos con el hecho de estar mostrando información que tiene que ver con su pasado empresarial, que tiene que ver con sus propiedades. Y me parece que
el Comité de Participación Social y el sistema de anticorrupción en su conjunto tendrían que empezar digamos, acelerar los procesos para que después del proceso electoral, pues ya no sea un asunto de voluntad o de compromiso de un partido político, sino que sea un tema de por ley, y si no quieres presentarla, pues no puedes ser diputado, ¿no? Pues sí, de hecho así tendría que ser, sobre todo, digo, hay quien lo ha criticado porque dicen que se puede mentir al presentar la declaración 3 de 3. Pero ya mintió, ¿eh? Sí, ya cuando lo cachen tendrá que asumir el costo político de haber mentido. No, precisamente esa es la mayor utilidad que tiene, precisamente, porque quien quiere mentir, quiere ocultar algo, al momento que se hace público, pues de repente no faltará quien pueda localizar de patrimonio que no está declarado, y eso pues tendrá que aclararlo precisamente quien mintió al presentar la declaración 3 de 3. Es decir, digo, lo aclaro esto para el auditorio, para que no creamos pues que es un asunto de magia. O sea, no. De eso. El tema es que presentar la declaración 3 de 3, pues sí es un asunto que nos da a la ciudadanía y a los medios de comunicación especialmente herramientas para supervisar y revisar qué es lo que está pasando con el patrimonio de los funcionarios públicos, o con cuestiones que tienen que ver también con intereses que pudieran entrar en conflicto al ejercer su función pública. Y bueno, y además sí están cumpliendo con pagar sus impuestos como todos los demás. Ahora, Alberto, creo que hubo una mala interpretación. Si recuerdas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió este tema relacionado con la 3 de 3, con la constitucionalidad. Y recuerdo que algunos medios dijeron que le daban revés a la 3 de 3. Creo que al final lo que dijo la Suprema Corte de Justicia es que hay ciertos datos que se pueden omitir por seguridad personal, pero que digamos que no está en contra de que se aspire dentro de la definición de los formatos a que haya máxima publicidad, ¿no? Así es. Sí, pues bueno, la protección de datos personales pues es un derecho fundamental. Digo, habrá que revisar exactamente cuáles son los que no se deben hacer públicos. Es que no lo dijo la Corte, ¿no? Creo que tendrá que haber un segundo debate. Así es. Sí, porque nada más generó las líneas, pero no dijo exactamente qué temas sí pueden afectar la privacidad personal y cuáles no. Así es. Sí, el tema también es que, digamos que en el ámbito, bueno, quienes son servidores públicos, pues realmente tienen derecho a la intimidad, pero prácticamente no tienen una vida privada en ese sentido. O de negocios, ¿no? O de negocios, pues tampoco. Es decir, todas sus actividades se vuelven públicas desde el momento que asumen el cargo. Si hay un derecho a la intimidad, eso ya se ha discutido con más detalles, o son cuestiones más de la vida familiar, etcétera, que sí, esos no tienen por qué estar ventilándose en lo público, pero de ahí en más, todas sus acciones, pues son un asunto que tiene que ser público, porque de alguna manera también puede estar influyendo en su desempeño o en las decisiones que están tomando. Alberto Vallardo, durante el fin de semana nos conmocionó el caso de Marco Antonio Sánchez en la Ciudad de México, el estudiante de la Preparatoria 8 que desapareció el pasado 23 de enero y fue localizado hasta ayer 28 de enero. No sé qué te parece en general lo que sucedió en el caso, la reacción de la clase política y sobre todo mirarnos en Jalisco en el espejo de la Ciudad de México, es decir, el hecho de que la Fiscalía de Búsqueda de Desaparecidos pues nomás no empiece a andar en Jalisco, que no tenga presupuesto, que no se haya elegido un titular después de la renuncia de Teresa Medina. Parece como que este tema de los desaparecidos importa en el discurso, pero en las acciones cero, ¿no? Sí, a mí me pareció muy grave, digo, del hecho de que fuera detenido por policías y a partir de ahí ya no se supiera nada, que incluso estuvieran detenidos los policías que supuestamente le habían detenido a este joven y que a pesar de que estaban detenidos no se supiera nada de su paradero, pues es una situación muy grave y muy preocupante. De hecho, pues se supone que el nuevo sistema de justicia penal pues se diseñó en parte para prevenir que ocurrieran este tipo de cosas. Por eso cuando detienen a alguien tienen un tiempo determinado para ir a presentar a la persona ante el juez, y además pues que se pueda certificar qué le pasó, porque según leí el testimonio de su compañero que fue el que lo denunció, pues fue golpeado pues de una manera muy salvaje por parte de los policías. Sí. Entonces, bueno, son varias cuestiones ahí que ya los policías están separados, ¿no? Sí, pero el hecho es que aún estando detenidos, o sea, no aparentemente no dieron elementos para que pudiera ser localizado rápidamente este muchacho y pasaron 5 o 6 días. No, el debido proceso por los pies, ¿no? Sí, no. Pisoteado por todos lados. Eso es muy grave y bueno, pues nada impide que eso
Bueno, y ese es el caso que se hizo público. En realidad no tenemos un registro claro de cuántos están ocurriendo en Ciudad de México y también aquí en el caso de Jalisco, que es una de las entidades que más... La segunda, ¿no? Sí, así es, la segunda en temas de desaparición forzada. Entonces, sí es muy preocupante y como bien lo dices, los presupuestos reflejan las prioridades de las autoridades. Más dinero para buscar coches que para buscar personas, ¿no? Sí, me queda claro que ahí habría que revisar esas prioridades. Alberto Bayardo, gracias como siempre, un abrazo. Un abrazo, un saludo. Ahí está la opinión de Alberto Bayardo sobre los diputados que omiten su 3 de 3 y otra vez el discurso de transparencia y que están a favor. Y luego vemos que las actitudes son las mismas. Al final a ti te toca como ciudadano, como ciudadana, castigar a quien es salido de la opacidad y premiar a quien sí cumple con las leyes de transparencia. El voto es un armamento poderosísimo en estos temas. Vamos al corte. Al regreso platicamos con Marco Valerio. Él es el encargado de la Agencia Metropolitana de Seguridad para hablar sobre la homologación de los salarios a los policías. Un asunto que ha puesto o que ha generado debate entre la propia Agencia Metropolitana y el gobierno del estado. Prácticamente desde el inicio del año hay un diferendo entre la Agencia Metropolitana de Seguridad y el gobierno del estado con respecto a la homologación de los salarios de los policías. Y para platicar de este tema saludamos a Marco Valerio. Él es actual administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad. Marco, ¿cómo estás? Enrique, buenas tardes y buenos días a todos. Buenos días. Marco, platícame en qué estatus está el tema y cuál es la diferencia que existe entre la agencia y el gobierno del estado. Mira, es muy fácil. Hace unos días tuvimos una mesa de trabajo con el gobernador y con el secretario de Finanzas y el fiscal, y le decíamos que, pues, era muy sencillo decir que iba a homologar, pero cuando no hay un esfuerzo real. ¿Por qué? Porque la CEPAS le miente al gobernador, porque el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018 lo traían prácticamente nulo para la homologación. Tuvimos que entrar nosotros a trabajar con el Congreso, sí. Y después de eso, después de la aprobación del presupuesto del Congreso el 14 de diciembre, tuvimos que entrar a hacer la tarea de la Fiscalía y de la CEPAS. ¿Por qué? Porque no habían hecho nada. Es la realidad. Y yo le decía al gobernador, no se trata de distribuir una bolsa, gobernador. O sea, no son 180 millones y decir cuánto le toca a cada municipio. Realmente lo que estamos haciendo es un esfuerzo real para fortalecer una institución. La policía que tanto nos quejamos del nuevo sistema de justicia penal, pero no hacemos nada. ¿Por qué? Porque realmente la policía es quien hace el 90% de los informes policiales homologados. Sí. Y por otro lado le decía, hay que hacer las cosas de verdad, de fondo. O sea, la policía se tiene que fortalecer en razón de que necesitamos más policías y más preparados, no el policía que únicamente salía a patrullar, sino el policía que tiene que hacer esta tarea de hacer los informes, de ser el primer respondiente. Y por otro lado decía, vamos continuando con esa ruta. ¿Por qué? Porque es una incongruencia decir que se apoya algo, pero por ejemplo, a ver, el nuevo sistema, ¿qué demanda? Demanda circunstancias más técnicas. Sí. Y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el año pasado tenía 120 millones de presupuesto, hoy se lo reducen para aumentarle a programas sociales en un año electoral. Le dije, no, gobernador, vamos fortaleciendo instituciones realmente para darle seguridad y justicia. Y ahí pero es un asunto, Marco, de dinero, de acuerdos, de convenios, de disparidad en criterios. ¿Qué es lo que divide la posición de los dos? Porque en septiembre pasado estaban de acuerdo. Sí, el secretario de Finanzas, Planeación y Finanzas, le decía que era mucho dinero. Le dijo, ¿mucho dinero para qué? Dije, no vengamos a hablar de circunstancias distintas cuando estamos hablando de fortalecer una institución. El dinero que se necesite lo vamos a lograr. Punto. Así de sencillo. No es un tema si lo vas a repartir o no. El secretario le decía, no engañes a tu gobernador. Tú no formaste parte en tu presupuesto, no le mandaste dinero a las policías. Tuvimos que entrar nosotros. Entonces, vamos haciéndolo juntos. Realmente la institución que ha fortalecido la homologación salarial es la agencia y los alcaldes teniendo presupuestos raquíticos en este país que se distribuye el dinero de manera errónea, porque debería tener más dinero los municipios y no el gobierno del estado, en razones de el famoso centralismo. Pero bueno, poco a poco iremos haciendo la redirección del presupuesto. Hoy tenemos la oportunidad y hay un criterio de poder fortalecer una institución. Vamos haciéndola de verdad, pero no con circunstancias de
pesos más o pesos menos, vamos dándole fortaleza real a toda esta institución en todos los procesos. Yo le decía, a mí me gustaría, por supuesto, una policía más fuerte, claro, un instituto jalisciense de ciencias forenses más fuerte, claro, ministerios públicos que ganen bien, claro, y por supuesto ya continuar con el último proceso que son los jueces de control, mejor pagados, sí, claro, pero capacitados, toda esa línea, porque al final del día ha sido descuidada durante mucho tiempo, ha sido un discurso. Hoy estoy seguro que en próximos días tendremos una homologación, pero no fue por causa del gobierno del Estado. El gobierno del Estado ni siquiera la puso en su presupuesto. Tuvimos que entrar y analizar cómo mandaron la propuesta de presupuesto para nosotros poder abundar y decir a los municipios con ese esfuerzo que lo hicieran. Y así ahora, lo hicimos. Marco Valerio, ¿son 100 millones de pesos el programa en total? No, el gobierno del Estado necesita apoyar 180 millones de pesos. Mínimo. 180 millones de pesos. Para que alcancen los salarios de todos los policías de la zona metropolitana a la cifra de 17,000 pesos mensuales. Así es. No, y además lo que hicimos fue, el análisis lo tuvimos que hacer nosotros, ni siquiera CEPAF tuvo la delicadeza de analizar. Ellos, tristemente, presentaron un presupuesto sin analizar, después decían que estaban preparados, nunca estuvieron preparados. La agencia tuvo que hacer trabajo de todos, tanto de la Fiscalía como de la CEPAF, para decirles cuánto se necesita y a partir de ahí presentarles un proyecto formal. ¿Por qué? Porque no solamente era subirle al policía de base, sino en esta línea de control de mando teníamos que subirle en los primeros 4 niveles de cómo se generan las circunstancias de la policía, de las comisarías, hacerlo formalmente, homologarlo a Zapopan. Ahora, ¿qué te parece, Marco Valerio, que sea la Fiscalía General del Estado la que va a diseñar las reglas de operación? Una tristeza, porque, insisto, la verdad, ahí no tiene nada que ver. En la Fuerza Única Metropolitana, sí, porque al final del día ellos iban a controlarlo, pero aquí, ¿qué tenía que estar? Era directamente la CEPAF con los municipios, algo muy sencillo, muy claro. Los municipios han hecho un gran esfuerzo. Yo me encargué personalmente, la agencia, de que cada municipio en su presupuesto estableciera un tema para la homologación salarial, y así fue. El gobierno del Estado no lo hizo, después quiso reconsiderar y después tuvimos que, insisto, trabajar porque no tenía nada, absolutamente. Entonces hoy creo que el éxito va de la mano del gobierno del Estado y de los municipios, pero ya después de que los hicimos hacer ver que no habían hecho absolutamente nada. Marco Valerio, se me acabó el tiempo, pero ¿te parece si en próximos días nos visitas para seguir platicando de este tema? Gusto. Gracias, saludos. Ahí está la opinión de Marco Valerio, un tema que ya generó muchísima polémica entre el gobierno del Estado y la Agencia Metropolitana de Seguridad. ¿Cómo han pasado estas cosas en temas de seguridad? Parece que se ponen de acuerdo. Desde septiembre pasado habían salido a anunciar que estaban de acuerdo con la homologación, estaban presentes los alcaldes, el gobernador, y sin embargo no sé qué sucede con el tiempo, con la operatividad, si no llegan a los números claros, pero al final este tipo de acuerdos se van cayendo con el tiempo. Raimundo González, buen día, Enrique. Excelente inicio de semana. Te pregunto, ¿crees tú que si no hubiera un video de la detención del joven estudiante por parte de los policías estuviera vivo? Sería una estadística más. La omisión de una declaración 3 de 3 es una clara corruptela en nuestra clase política. Gracias, Raimundo, y me temo que sí. Y esto es otro factor positivo para empujar el asunto de las cámaras. Javier Preciado, Enrique, buen día, gran tema, la ley es clara, en la declaración 3 de 3 deben ser sancionados. Una cosa es que se la presenten y si no quieren hacer pública, que lo digan. Gracias, Javier. Mario, buen día, Enrique. ¿No te hace raro que en esta ocasión el Comité de Participación Social no publicó el puntaje de todos los participantes para secretario técnico? Solamente publicó para la terna. Se lo preguntamos con mucho gusto al presidente. Eugenio Mardín, instituciones, miedo al 3 de 3, legiones o miles de melones, dicen también en Twitter, que nos escribe también para darnos opinión sobre los distintos temas, desde las encuestas que están saliendo. Nos dice también Il on Twitter: para mala suerte de nuestro gobierno, el que Marco Antonio Sánchez Flores sea menor y drogadicto lo hace doblemente víctima y no más culpable. Hay muchos temas relacionados con esto y con la responsabilidad que tiene que asumir el gobierno de la Ciudad de México y los distintos gobiernos en el tema de los desaparecidos. Mañana seguimos leyendo los mensajes. Por cierto, mañana a las 9 de la mañana está con nosotros Clemente Castañeda. Él es aspirante al Senado por Movimiento Ciudadano, fue coordinador de los diputados de MC en el Congreso Federal, y también nos acompaña Eduardo González Velázquez con el análisis. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.